Y ahora sí, Pedro Fernández, Pericles. ¿Quién era ese señor Pericles tan famoso? El Pericles número 1, región 1, porque luego por aquí hubo un Pericles región 4. No, este es el verdadero, el original. Un influyente político, un gran orador. Estuvo en la época de oro, no vayan a pensar que era el del gallito, ¿no? Estuvo en la época de oro de las guerras médicas, gran estratega de Grecia. ¿Y qué más? Bienvenido, Pedro. Gracias, Eddie. Gracias por invitarnos otra vez a tu programa. Un escritor italiano del siglo pasado decía o dijo acerca de Pericles que la mayor fortuna que se puede tener en este mundo es nacer en el momento y en el lugar adecuado. Y esto es perfecto, le queda perfecto a Pericles, porque esta frase, todos los genios que conocemos a través de la historia, Napoleón, Julio César, los que te imagines, nacen en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Porque si estos genios hubieran nacido en unas sociedades marchitas o estancadas o en decadencia, no hubieran desarrollado lo que lograron desarrollar como lo hicieron. Y esto fue lo que le pasó a Pericles. Llega en el momento justo y en el lugar justo a una Atenas que acaba de salir vencedora de las guerras médicas y que va a iniciar su incipiente imperio. Y él va a ser el motor de este imperio y el motor de todo un movimiento cultural que va a llegar hasta nosotros. Ahora que estaba preparando el programa, mucha gente me preguntaba de qué iba a ser el programa. Les decía de Pericles. Y me daba cuenta que la mayoría de la gente había oído de Pericles, otra medio había oído de Pericles, pero muchísima gente no sabía nada de Pericles. Pero ¿qué tal sabemos de los pedicles del PAN que estuvieron en una casa en Puerto Vallarta con unas bailarinas? Ya me esos son pedicles, sí, ya son pedicles, sí. Pedocles y Pericles. Bueno, el caso es que para nosotros hoy, siglo XXI, ¿qué nos importa Pericles? De entrada, la democracia, como la conocemos ahora, parte de la democracia que reformó Pericles en ese siglo V antes de Cristo. Hace 2500 años ya Pericles estaba reformando una democracia ateniense que llega hasta nosotros. La hemos cambiado muchísimo, sí es cierto, pero la democracia original nace a partir de las reformas de Pericles. Y otra cosa que le tenemos en deuda a Pericles es todo lo que conocemos como la cultura occidental que nace de Grecia se inicia en Atenas a partir de la época de Pericles. Pericles fue un gran promotor de las artes, fue un gran promotor del teatro, de la filosofía, de la historia, todas estas cosas que todos se dieron cita en Atenas en esa época de la que dijiste, la época de oro de Atenas, y es lo que llega hasta nosotros y es lo que nos ha conformado como la cultura occidental. Entonces todo eso llega hasta nosotros gracias a Pericles. ¿Qué hizo ese señor Pericles? Pericles, de entrada, una cosa que, por ejemplo, a nosotros nos parece completamente normal y no tiene nada de extraño, es que Pericles es el primer estadista que separa la religión del gobierno. Originalmente todas las ciudades griegas y en la antigüedad en Egipto y en Mesopotamia, etcétera, los sacerdotes eran los que dirigían la política. ¿Por qué? Porque ellos conocían los deseos de los dioses y a través de esos supuestos deseos de los dioses intimidaban, amedrentaban a la gente realmente y eran los que dirigían la política. Pericles, que fue educado por Anaxágoras, un gran filósofo de su tiempo, que él creía en la naturaleza, no realmente en los dioses, influye muchísimo en el joven Pericles, y él es el primero que cuando llega a hacer sus primeros pininos políticos tiene muy claro la separación entre la religión y entre la política. Por lo tanto empieza a separar a los sacerdotes de la influencia que tenían en la política. Otra cosa que hace Pericles, como ya dijimos, es al principio, cuando él llega al gobierno de Atenas, hay un órgano de gobierno que se llama el Areópago, que es el que dirigía los destinos del país, que estaba formado por una serie de personas con mucha influencia, con dinero, era como una especie de oligarquía del dinero, como si Slim o como si la gente aquí de poder gobernar. ¿No? En el sentido de que estuvieran realmente gobernando en la Cámara de Diputados, digamos. ¿No? Lo hacen a través de las finanzas, por supuesto, y influyen. Sí, claro que gobiernan. Por supuesto que sí gobiernan. Okay. Él lo que hace es separa esto y llama a verdaderos ciudadanos, a los ciudadanos atenienses, a gobernar. Hacer una asamblea en la que todos ellos decidan, una democracia, un gobierno del pueblo. No hay que pensar en la democracia actual que todo mundo tiene derecho a que opinar, en México o en las democracias que existen modernas. En ese tiempo, de una ciudad de 250,000, 300,000 habitantes, solamente alrededor de 30 o 40,000 tenían derecho a la ciudadanía y tenían derecho a opinar sobre los destinos del país. ¿Quiénes eran estos? Los que habían nacido en Atenas, los que tenían propiedades, los que habían hecho el servicio militar, los que no tenían deudas, etcétera. Gente que tenía derecho a opinar y tenía peso sobre las decisiones políticas del país porque tenía que perder. ¿Pedían permiso o nada más opinaban? No, solamente podían decir votar sí o no a leyes propuestas. Era como solamente es lo único que hacía la asamblea. Pero tenían derecho, por ejemplo, si se iba a declarar la guerra, la asamblea tenía que aprobarlo.
gente que tiene mucho que perder se la piensa 2 veces antes de declarar la guerra o entrar en un conflicto, ¿no? Gente que no tiene nada que perder, a lo mejor le va a beneficiar la guerra porque no tiene nada. Entonces, esa era la diferencia, ¿no? O sea, no eras ciudadano si no tenías posesiones, si no tenías nada que perder. Él tenía el proyecto de la Acrópolis famosa de Grecia. Sí, Igual que AMLO. Sí. Grandes construcciones, y una ciudad moderna. Sí, ya desde la antigüedad es muy claro, ya desde los egipcios lo vemos, pero aquí es muy claro porque esto es mucho más político. Los faraones egipcios crearon sus pirámides como monumentos mortuorios. Aquí lo que hace Pericles tal cual, el segundo piso del periférico. Es la Acrópolis de Pericles. Durante las guerras médicas, toda la Acrópolis antigua y toda la ciudad de Atenas es completamente arrasada. Cuando llega Pericles al poder, él tiene un proyecto gigantesco que es la remodelación de la Acrópolis. Y el Partenón, que hoy conocemos, es obra de él, auspiciada por él, porque no la hace él, la hace entre Fidias, Ictinio y Calícrates, que son los arquitectos. Y es un monumento a su grandeza, es realmente un monumento chauvinista en honor a su gobierno, ¿no? Y al poder de Atenas. Ahora, Atenas en ese momento era un gran imperio que logra convertirse en gran imperio porque después de las guerras médicas, Atenas queda como garante de la defensa de todos los estados griegos frente a los persas y crea una liga, la Liga de Delos. Ellos aportan los barcos y todas las demás ciudades aportan el dinero. Por lo tanto, como ellos tienen los barcos, pueden imponer las condiciones de comercio, etcétera, en el mar Egeo. Entonces se convierte Atenas en la ciudad más importante de Grecia. Y la política de Pericles, de apertura, es porque es un gobierno bastante liberal, hace que afluyan a la ciudad todo tipo de gente. Era como la capital del mundo, el Nueva York de la antigüedad, vamos a ponerle así. Llegan dramaturgos, llegan artistas, llegan poetas, llegan historiadores. Es la época de Esquilo, de Sófocles, de Herodoto, de Sócrates, de Platón. Toda esa gente se da cita en el mismo momento y en el mismo lugar en la época de oro de Atenas. Y toda esa riqueza cultural a través de las vías marítimas y del imperio ateniense llega a las demás ciudades griegas, llega al mundo griego y a través del mundo griego llega hasta nosotros. ¿De quién se rodeó para ser tan grande este cuate? Pericles es una persona muy inteligente, como dijiste, gran orador, impasible, muy rara vez expresa sus sentimientos, es muy racional y muy frío para escoger tanto a su mujer, porque la primera que se casa se divorcia rápido. Porque ¿Ya había divorcio en esa época? Sí, desde luego. De hecho, con la que se casa por primera vez ya había estado casada, pero ya había enviudado. Se casa con una mujer a la que no quería. Tienen 2 hijos y él se da cuenta que es un matrimonio que no tiene sentido, se divorcia de ella, se la da en matrimonio a un compadre de él. Seguramente daba mucha lata a la señora esa. No, en ese tiempo en Grecia las mujeres no dan tanta lata. De hecho, hablar de la mujer en Grecia es casi es un tema como de misoginia, ¿no? Estaban muy reprimidas las mujeres, sobre todo en Atenas. En Esparta la situación era diferente, pero en Atenas eran terriblemente reprimidas las mujeres. O sea que lata darían tras bambalinas, pero no, estaban muy reprimidas, ¿eh? Eran obedientes y eran... ¿No eran chismosas? Chismosas yo creo que sí eran entre ellas. Manipuladoras. Pues seguramente sí, no quiero hablar mal de las mujeres, pero seguramente tendrían lo suyo, ¿no? Las cosas no cambian, nada más que no tenían vida pública como la tienen ahora, ni de broma, y menos política. Pericles fue un gran impulsor de la literatura, de la cultura, de las artes. Gran impulsor. Los grandes dramas griegos, de las tragedias que conocemos, de la comedia griega de Aristófanes, los grandes historiadores como Tucídides, como Herodoto, el inicio de la verdadera filosofía clásica con Anaxágoras, con Sócrates, después con Platón, etcétera. Nace todo esto en esta época. Todos son compañeros, algunos incluso de Pericles. Sócrates y Pericles eran muy buenos amigos y él se rodea de toda esta gente, de todos estos intelectuales. Me preguntabas que con quién se junta, pues se junta con todos estos intelectuales que le dan esa vida cultural a Atenas y vida intelectual de esos genios, ¿no? Genios que van a pasar a la posteridad. Y es por eso que Atenas llega a su máximo poder y a su máxima expresión bajo el gobierno de Pericles.
es el que impulsa este concepto de rendir cuentas a lo que hayas hecho. Si hiciste grandes obras, dilo, y si no hiciste y te las transaste, también hay que decirlo y serás castigado. O sea, el deber de rendir cuentas de tu actuación. Déjame ir a Noticias e Informe Vial. Pedro Fernández, soy Eddie Warman, siempre 88.9, igualito que lo que usted y yo conocemos aquí en el país y aquí en el DF. Noticias e Informe Vial. Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9. Y así es, mi querido Pedro Fernández, este cuate Pericles, el original, el auténtico, también fue criticado por escándalos de corrupción, pero también fue impulsor de que se hicieran cuentas y se diera a conocer cuál había sido la actuación de los políticos. Sí. A su vez, decías que él también impulsó que se le pagaran a los políticos. Sí. O sea, de ahí todos estos bonos que le dan a los del Congreso. Mira, eso es muy... Originalmente, cuando Pericles llega al poder, llevaban muchísimos años las ciudades-estado griegas gobernándose, pero no era remunerado el asunto político. Ningún servidor público recibía ningún tipo de sueldo o bono por dedicarse a eso. Por supuesto, en una situación de poder todos sabemos que puedes hacer tus negocios y hacer tus concesiones y llevarte tus comisiones, etc. Seguramente eso se hacía desde la antigüedad, pero formalmente nadie recibía ningún tipo de salario por dedicarse a la política. Es por eso que solamente se dedicaban a la política la gente que tenía dinero. La gente de familia de dinero era la que se dedicaba a la política. Eso convirtió a Atenas y a todas las ciudades-estado griegas en sociedades gobernadas por gente de dinero, como lo hemos dicho. Él es el primero en impulsar esto, y eso lo que trae consigo es que muchísimas personas, ya sea por patriotismo, ya sea por ambición, se empiezan a dedicar a la política, porque ya no tienes que descuidar tu trabajo, tus tierras, tu taller o lo que sea para dedicarte a la política. Puedes dedicarte y ganar dinero. Entonces no mueres de hambre, ¿no? Digamos, en el intento. Pero también instituye la rendición de cuentas. Uh-huh. Si hoy se rindieran cuentas como se rendían en esa época, muchísimos políticos tendrían que dejar los cargos. Yo no dudo que hoy haya políticos bien que se dediquen y que les quiten el sueldo. Pero muy pocos. Pero también hay muchísimos que están ahí por el hueso, ¿no? Que están ahí porque les pagan y porque es un negociazo estar en la política, esa es la realidad. En ese tiempo todavía no era tan cínica esta posición de los políticos, ¿no? Y él instituyó exactamente cada obra pública que se hacía o cada obras públicas o negocios que se hacían o construcciones de barcos o batallas que se luchaban. Ellos, los generales, los arquitectos, todos tenían que rendir cuentas. Tenían que rendir cuentas a la asamblea, a esta asamblea de la que hablamos. Y no fuera a faltar algo de tú, es porque inmediatamente se te practicaba el ostracismo, que era exiliarte, ¿no? Y en algunos casos hasta condenarte a muerte. Sin embargo, en su teoría, impulsor de la idea de que la vida pública era muy independiente a la vida privada, y tú eres libre en tu vida privada, pero en tu vida pública, si eres un funcionario, perteneces al gobierno que te elige, al pueblo o a quien te haya elegido. Claro, te debes completamente a los que te eligieron y tienes que responderles a ellos completamente. La popularidad de Pericles llegó a tal nivel, imagínate, estuvo en el poder dirigiendo Atenas durante mucho más de 30 años, casi 40 años estuvo dirigiendo. Se hizo de muchísimos enemigos políticos, ¿no? Eso lo puede entender cualquiera. Pero era tal su popularidad que tuvieron que empezar a atacar a sus amigos para poder deshacerse de él. Y entre sus amigos estaba Sócrates, estaba el escultor Fidias, el que estaba en toda la obra del Partenón. Erubiel no estaba todavía. No estaba. Algún lejano. No estaba por allá, y no creo que sean de allá sus parientes. No, suena como. No, eran de otro por lado. Allá, ¿no? De Atenasyuk, no. Él, cuando deja a su primera esposa, se involucra con Aspasia, una hetaira. Una hetaira es una mujer que dirige salones para caballeros, llamémoslo así, una especie de. Y allá los salones. De madame, y en Grecia, los salones para caballeros eran ampliamente permitidos para que los hombres fueran a tener relaciones sexuales. Desde luego, sí. Y era común, además. Lo que hacen sus enemigos es empiezan a atacar a Aspasia, que no se casa con ella, pero vive con ella como si fuera su esposa. Le empiezan a atacar de que corrompía
a las mujeres de Atenas, que mujeres aristócratas de Atenas llevaban a sus hijas para corromperse con Pericles. Escándalos de ese tipo que por supuesto no eran ciertos, pero era para atacar a Pericles de alguna manera, ¿no? Él tiene que defender a Aspasia, incluso en un juicio para lograr que la perdonaran, llora, y eso le resta muchísima fuerza política a Pericles. Al final del día, la caída de Pericles coincide con la caída de Atenas. La guerra del Peloponeso termina con el poder de Atenas. La guerra del Peloponeso dura más de 30 años. Pericles solo ve los 2 primeros años porque muere por la peste que provoca la guerra, y con la muerte de Pericles comienza el declive de Atenas y el fin de su edad de oro. La peste como la que está en el aeropuerto, ¿no? Híjole, sí. Esa es la peste. Sí, esta era diferente, pero aquí sí se morían. Es el apeste. Aquí la sufrimos allá, se morían allá. Entonces quédate una tarde en el aeropuerto y te mueres, ¿eh? Qué horror. Pedro, ¿cómo te localizamos? ¿Ya tienes Twitter? Ya tengo Twitter? Twitter. Sí, me escriben en mi Twitter. Les contesto, claro que sí, contesto todo. Es @Pedro_historia. Así de fácil. Así de fácil, @Pedro_historia. Muy bien, muchas gracias, Pedro Fernández. Noticias e informe vial. No, simplemente noticias.